En este penúltimo vídeo veremos el montaje de la electrónica de nuestra impresora. Hemos incluido una pantalla LCD con lector de tarjeta. Esta pantalla LCD está integrada en la estructura y situada en la parte alta, dotándola de una gran visibilidad y un fácil acceso al lector de tarjetas. Hemos incluido una caja para la electrónica con un ventilador 6x6. Este ventilador proporciona el aire necesario para mantener la electrónica a buena temperatura. Hemos incluido también un disipador de aluminio para el MOSFET de la cama caliente, que es el componente de la electrónica que más se calienta. También tenemos que comentar que la electrónica nosotros ya la enviamos con los drivers calibrados y el firmware cargado. La fuente de alimentación de 30 amperios proporciona la potencia necesaria para la máquina. Incluye un interruptor y una pieza impresa para proteger los terminales de un contacto accidental. Empezamos colocando las conexiones de los finales de carrera. En este caso, esta operación es muy sencilla, ya que los finales de carrera tienen su posición en la clavija y no se pueden poner al revés. Entonces simplemente hay que encajarlos. Lo mismo para cada uno de los 3 finales de carrera. Hemos preparado el cableado de un motor. Para ello lo hemos cortado con la longitud suficiente para que el cable llegue a las conexiones, que estarán aproximadamente a esta altura, de una forma holgada. Quede con un poquito de holgura, pero tampoco quede excesivamente largo que después tengamos que recoger el cable. Entonces hemos unido el rojo con el rojo, el azul con el azul, verde con verde y el amarillo con el negro. Hecho esto, vamos a empezar a soldarlo. Ahora, una vez soldados todos los cables de los motores, vamos a reordenarlos. El orden correcto sería rojo, verde, negro y azul. Para reordenarlos con los conectores DuPont es muy sencillo. Simplemente, ayudándonos de un pinchito, vamos con cada una de las pestañitas, levantándolas y una vez levantada tiramos del cable correspondiente para sacarlo. Hay que hacerlo con todos, en este caso, menos con el rojo que ya está posicionado. ¿Vale? Comentar que esto depende de la modalidad del código del motor. Y con este motor es así, pero con otro motor podría ser diferente. Así que siempre comprobarlo. Una vez lo hemos colocado el correcto, apretamos un poquito la pestañita para que lo asegure. Hay que recordar que esta parte sería la de arriba, la parte de la pestaña, y esta no. Entonces hay que colocarlo así. ¿Ves? Ya queda seguro. Esta operación se repite con cada una de las conexiones de los motores. En este paso vamos a montar la fuente de alimentación. Para ello necesitaremos la propia fuente de alimentación, la pieza impresa, un interruptor
9 conectores para la fuente de alimentación, el cable de alimentación de red y el cable de alimentación para las RAMs. Lo primero que haremos es preparar el cable de alimentación. Trae un conector que no utilizaremos, por lo tanto lo vamos a retirar y pelar el cable. Este cable trae dos conectores que también pelaremos. A continuación vamos a preparar el voltaje de la fuente de alimentación. Para ello cuenta con una pestañita en la que viene etiquetado el voltaje de alimentación de la fuente. Por un lado marca 220 y por otro 210. En España se utiliza 220. Entonces nos aseguramos que la pestañita esté en esa posición. Realmente viene en esa posición. Entonces, si la movemos, vemos cómo hace clic. Si lo movemos hasta el lado de 110, pues estaría para otro país y la dejamos en el lado de 220, que sería el nuestro. ¿Vale? Ya estaría listo. Ahora lo que vamos a hacer es calibrar el voltaje que suministra la fuente de alimentación. Para ello tenemos que utilizar un multímetro y configurarlo para que mida voltaje en corriente directa o en corriente continua. Las conexiones que vamos a utilizar de la fuente de alimentación será la alimentación y un negativo y un positivo. Ya está, una vez colocado así, alimentamos la fuente y comprobamos que dé una tensión muy cercana a 12. Normalmente a la primera nunca va a dar 12 justo. Comprobamos que da 11,30 aproximadamente, 11,20 y tanto, 30 y tantos. Significa que tiene un poquito menos de tensión. Esto lo tenemos que ajustar. Para ello dispone la fuente de alimentación de una rueda que podemos girar para ajustarlo. Siempre antes de girar la rueda apagamos la fuente. La tensión de la fuente debe quedar así, justo en 12, 12,0 algo y 11,90 y tantos. Una vez calibrado el voltaje de la fuente de alimentación, vamos a preparar los terminales. Para ello utilizaremos estas clavijas que, una vez soldado el cable y atornillado en su posición, quedan perfectamente fijas sin posibilidad de que se muevan de su sitio. Las conexiones que tiene esta fuente, las tres primeras son para la alimentación, las dos de ellas son para la fase y el neutro y la siguiente para la toma de tierra. A continuación encontramos los tres conectores del voltaje negativo, que sería la tierra, y los tres conectores del voltaje positivo, que sería los 12 voltios. A continuación vamos a soldar los terminales a los cables. El cable que no tiene color es el cable negro, que sería el negativo, y el cable que tiene una banda roja sería el cable de color rojo, que es el positivo. Los terminales van encajados primero y después desde la parte superior vamos soldando con bastante estaño para que la soldadura sea resistente. Hemos preparado los 4 terminales de las 2 líneas de alimentación que alimentan las RAMs. Una línea va para la alimentación de la cama caliente y la otra va para la alimentación general de las RAMs. Y prepararemos también una tercera línea que alimentará únicamente 2 ventiladores. El ventilador de la electrónica y el ventilador del hot-end, que ambos ventiladores van conectados directamente a 12 voltios. Para ello, para estos dos hemos utilizado un cable de una gran sección de 1 milímetro
ya que lleva un amperaje bastante intenso, pero el ventilador simplemente necesita un cableado finito. A continuación vamos a preparar el interruptor. Para ello tenemos que pasar el cable de alimentación por la ranura de la pieza impresa. Esta es la ranura, y traerlo por el orificio donde va a ir encajado el interruptor, de forma que cuando lo soldemos simplemente tengamos que colocarlo dentro y no tengamos ningún problema. Este interruptor tiene cuatro conexiones. En una de ellas, esta, conectaremos la fase y la otra el neutro. Y en las siguientes están las salidas de las mismas, que de aquí irá hacia la fuente de alimentación con su correspondiente conector. A continuación, con todos los terminales preparados, tanto el terminal de la alimentación como los terminales de las diferentes líneas de 12 voltios, vamos a empezar a montarlo todo. Una vez colocado el interruptor con la pieza impresa, la fuente de alimentación debe quedar así. Queda una única pieza y sin posibilidad de acceder al voltaje que tiene dentro. De esta forma es mucho más segura y cómoda para encender y apagar la impresora. Hemos puesto unos tornillos métrica 4×8 para que quede mucho más firme la unión. Una vez preparado el cableado de la fuente de alimentación, vamos a fijarle la estructura. Para ello utilizaremos dos tornillos métrica 3×6 y los orificios de la estructura que utilizaremos son este de aquí y este. Llegados a este punto, tenemos la fuente de alimentación en su posición y todos los cables de los diferentes componentes, los motores, los finales de carrera, la alimentación y todo lo que va en el extrusor. Para ordenar esto se puede utilizar unas etiquetas para que ahora al conducirlo por los diferentes orificios que tiene el marco para tal fin, luego no nos confundamos. ¿Vale? Vamos a pasar la alimentación de la fuente por la parte central junto al cableado del motor del eje Z. También vamos a conducir el final de carrera del eje Y y el motor del eje Y por la parte trasera y vamos a ir dándole forma a todo el cableado. Podemos ayudarnos también de bridas. A continuación vamos a ensamblar el LCD con lector de tarjetas. Para ello necesitaremos el LCD,
las partes impresas con el botón, las dos piezas grandes con el botón, la tornillería, que son 4 tornillos métrica 3×12 y un tornillo métrica 3×16 con tuerca autoblocante. Necesitaremos además el cableado para el LCD, el conector para las RAMs y el botón. El primer paso es colocar la parte trasera del LCD en su posición. Este paso hay que hacerlo primero, ya que de esta forma es mucho más fácil pasar el tornillo. Para ello utilizamos el tornillo M3×16 y una tuerca autoblocante. Una vez puesta la parte trasera, ponemos el LCD y después la parte frontal. Encaja a presión y luego se refuerza con los 4 tornillos métrica 3×12. Una vez atornillado por debajo el soporte y por detrás los 4 tornillos que cierran el conjunto, ponemos también los 2 cables. Y debe quedar así. El lector de tarjetas está en esta ranura y por delante tenemos el botón para poder seleccionar y el botón de parada de emergencia. A continuación vamos a ensamblar la electrónica. Necesitaremos las piezas impresas, la electrónica, 4 tornillos métrica 3×12, el ventilador 6×6 y el adaptador para el LCD del paso anterior. Señalar que nosotros incluimos ya la electrónica ensamblada con los controladores calibrados y el firmware cargado, con su disipador, todo listo para su uso. Ponemos el adaptador, haciendo coincidir los pines con los orificios. A continuación colocamos el ventilador en su posición con los 4 tornillos. A continuación colocamos la electrónica dentro de su caja. Para ello hacemos deslizar la electrónica por la guía de las RAMs sobre la guía de la caja. Colocamos la caja de la electrónica en su posición en el marco. Utilizaremos para ello 2 tornillos métrica 3×12 con 2 tuercas. La posición podemos elegir entre utilizar estos 2 orificios o utilizar estos 2. Vamos a utilizar los superiores en este caso. La caja de la electrónica queda así. Como vemos, es muy accesible tanto por abajo, que es la parte por donde debemos pasar la mayor parte del cableado, casi todo, como por los laterales, los orificios que tiene para la ventilación. Prepararemos las clemas de conexión para la alimentación de la electrónica. Para ello utilizaremos los 4 cables que vienen de la fuente de alimentación. Es muy importante hacer bien cada una de las conexiones de la electrónica, ya que una conexión mal hecha puede dañar la electrónica. Aseguraros de conectar bien la polaridad, ya que esto es un fallo muy común y peligroso. En este caso, viéndolo de esta perspectiva, sería negativo, positivo, negativo, positivo. En esta dirección. Así que con los cables bien pelados, la cantidad de cobre expuesta es la justa para llenar el hueco para tal fin, lo fijamos.
Una vez conectadas las clemas de alimentación, conectamos la cama caliente, el ventilador de capa y el cartucho calefactor del Hotend, en ese orden. Es muy importante que estos pasos se hagan bien, ya que una mala conexión nos puede dañar la impresora. Ya hemos conectado la cama caliente, el ventilador de capa y el Hotend. Señalar que ni la cama caliente ni el Hotend tienen polaridad, ya que son una resistencia. El ventilador, sin embargo, sí la tiene, y debéis poner los colores según el esquema. Luego pondremos los termistores. Los termistores tampoco tienen polaridad y van colocados en T0, T1 y T2. T0 es el Hotend y T1 es la cama caliente. Una vez colocados los termistores, colocamos los motores. Hay que colocar el rojo hacia arriba. Si lo colocáramos al revés, invertiríamos la dirección de giro. Una vez colocado el cableado de los motores, colocamos también los finales de carrera. Señalar que estos finales de carrera ya te vienen cableados y en el orden correcto. El orden es señal, tierra y voltaje. El voltaje es de 5 voltios, voltaje que le llega a los finales de carrera. Lo colocamos en su posición. Una vez colocados los finales de carrera, colocamos también el sensor de presencia de filamento. Este va en el servo. Si os fijáis, el conector es exactamente el mismo que los finales de carrera, pero no la polaridad, ya que este va verde, rojo y negro, señal, voltaje y tierra. Es diferente al conector de los finales de carrera. Y su posición es el servo. Esa es su posición. Colocado el sensor de filamento, vamos a indicar la posición en la que va el cableado de la pantalla. Si os fijáis, cada cableado tiene en el conector un saliente que indica su posición. Esto lo colocamos arriba hacia abajo y esto lo colocaremos de abajo hacia arriba. El izquierdo va con el izquierdo y el derecho con el derecho. Esta es su posición. Vamos a colocar la tapadera a la caja. Para ello lo primero que vamos a hacer es pasar el cableado de la pantalla, recordando cuál es la conexión de cada uno. Esta tapadera pasa deslizando y luego va fijada con dos tornillos métrica 3×12. Una vez preparada la caja de la electrónica, con el ventilador colocado y el LCD conectado, solo nos queda hacer la conexión de los ventiladores que van conectados directamente a la fuente de alimentación. Estos son el ventilador de la electrónica y el ventilador del Hotend. Ambos ventiladores vienen cada uno en uno de estos dos cables. Por un lado viene por aquí el de la electrónica y aquí viene el del Hotend. Estos cables deben ir conectados a este conector, que es el que viene de la fuente de alimentación. Para ello le pondremos un conector macho DuPont a cada uno de los dos colores. Una vez soldados estos cables, simplemente tenemos que conectar el rojo con el rojo y el negro con el negro. Ya con esto tenemos la última conexión hecha. Entonces todos estos cables pasaremos a ordenarlos con espirales y bridas. Tras ordenar el cableado tendremos la impresora así. En este paso ya hemos montado toda la electrónica y solo nos quedaría calibrar el eje Z, la cama
la presión del filamento y algunos pequeños ajustes. Os esperamos en el último vídeo.